8 minutos pasaron de la 1 del mediodía. Están escuchando Blues del Sur, Caída Libre y su nuevo disco Plan Perfecto. Le damos la bienvenida a Marcelo Marín. ¿Cómo estás, loco? ¿Cómo va? Qué gustazo estar acá, me encanta, me encanta. Lo mismo digo, gustazo estar escuchando un disco de blues nuevo. Para mí, en ese sentido, es por donde me gustaría que comencemos a charlar, porque ustedes tienen 30 años tocando, pero lo que me parece notable no es solo la resistencia que podemos hablar, sino la vigencia que puede tener un estilo que para mucha gente no registra que aún sucede, y no acá en la Argentina, en el mundo. En el mundo, cada tanto, cada 15, 20 años se pone de moda 15 minutos. Viste cuando apareció Gary Moore con ese Stilgar de blues, que en realidad no era un blues ni en pedo. No era un blues. Para tele y para dentista. Exactamente. Pero te ponen un poco de moda y la gente, ahora John Mayer hace poco, Bonamassa, hay cierta movida que hace que se acuerden de los clásicos de vuelta, ¿viste? Pero sin embargo, nuestro rock nacional, la Argentina y su relación con el blues, es directa. Y es directa. Total. Y de una manera que muchas veces hay que hacer docencia en esto de... Cuando no llegaba tanta música, cuando no había internet, Manal era contemporáneo, algo que sucedía en el planeta, y total, Papo ni hablar. Total. ¿Cuál es tu caso en especial con el blues y cuándo te tocó el blues a vos, digamos? Mira, a mí me pasó algo bastante extraño. No soy de familia de músicos ni nada por el estilo, como bien sabés, y soy un futbolista frustrado. ¿Fuiste futbolista? Fui futbolista hasta los 19 años. ¿Llegaste a jugar? Contá. Llegué a jugar hasta tercera división. Jugué con mucha gente que hoy son millonarios. ¿Quién, por ejemplo? Redondo, el Negro Cáceres, toda esa generación, soy 69. Daniel Garnero. ¿Jugabas en Argentinos? No, jugué en contra de ellos. Yo jugué en San Lorenzo, en Independiente, en San Lorenzo y en Almagro. Okay. Jugué con el Beto Yaqué, que hasta hace poco era representante de Lautaro Martínez, qué sé yo, claro. Toda esa gente que la ves por la tele y decís, mirá qué millonario que se volvieron. Y el hecho de tener los guantes y el arco, que era tu puesto, ¿ya había una guitarra de por medio? Todavía no, había mucho amor por la música. Iba a ver a Los Redondos, por ejemplo, que era muy fan de Los Redondos. Me acuerdo cuando yo jugaba en Almagro, Almagro jugaba los domingos a las 9 de la mañana. Y los recitales eran a las 4 de la mañana en esa época. Esto estamos hablando muy pre-Cromañón. Sí, sí. Y entonces yo iba a ver, por ejemplo, me acuerdo un día que tocaron Los Redondos en Belgrano. Y al otro día yo jugaba en Defensores de Belgrano, Almagro Defensores de Belgrano. Y me fui a mi casa, agarré el bolso y volví al mismo lugar donde estaba antes. ¿Entendés? Sin dormir. Había mucho amor por la música, pero no atreverme a tocar. Me parecía que era para seres superiores eso, ¿viste? Le tenías un respeto. Y, tal cual, demasiado respeto, ¿viste? Y después me desilusioné mucho con el fútbol cuando quedé afuera en Almagro en tercera. Y un poco eso lo tenía que llevar a algún lado. Yo escribía mucho, pero sabía que no era poeta. Era un tipo que le gustaba escribir casi como un periodista, ponele, okay. ¿Viste? Y dije, tenía una guita con la cual me iba a ir 15 días a Villa Gesell de vacaciones, y en vez de ir ahí, año 89, viste, hiperinflación, que estaban los compraventa, pasé por un compraventa en Colombres y Rivadavia, y había guitarras usadas, y digo, me compro una guitarra. No sabía ni cómo se agarraba la guitarra, no tenía ni la menor idea. ¿Esto fue a tus 19 años? 19 años. Me parece muy interesante la historia para todos aquellos que creen que, no, si no arrancaste de chiquito. Lo digo todo el tiempo, de hecho yo ahora laburo de dar clases de guitarra. Y montones de gente, no, yo ya estoy grande para esto no es para mí, y nunca es para vos si no lo intentás, ¿viste? Claro. Yo justamente creo que soy un ejemplo de alguien que empezó tarde, que no viene de familia de músicos y que no nació con una virtud. Lo que me pasó es que me gustaba tanto que no podía evitarlo. ¿Y ese gusto o ese conocimiento, hubo un tío, hubo un primo, un amigo del barrio? ¿Quién fue el que te dijo, escúchate esto? No, mi hermano. Yo tengo un hermano 3 años mayor que empezó a escuchar rock nacional y que fue a Obras a ver el Obras de Cerú, que hubo un quilombo con la policía importante. Lo que era la resistencia en ese momento era escuchar música en castellano, más allá de que los milicos se acordaron que había rock nacional cuando se pelearon con los ingleses. Pero venía un poco por ahí, después con un gran amigo empezamos a escuchar vinilos. Y un día en la casa del padre agarramos un vinilo que había un grone en la tapa con una guitarra. Y digo, este debe estar bueno. Y lo puse y era Getting Ready de Freddie King, que es al día de hoy uno de los mejores discos de la historia del blues. O sea que el blues me estaba esperando en el mejor lugar, digamos, ¿viste? Y
Y a partir de ahí me enamoré perdidamente de eso. Yo tocaba, me gustaba tocar, no sabía qué. Entonces empecé tocando el bajo que tenía menos cuerdas, ¿viste? Esto debe ser más fácil. Claro, dije, debe ser más fácil. Fui a la misma casa esa de que me iba a comprar una guitarra, me compré un bajo para poder tocar con unos pibes que laburaban conmigo, yo laburaba de cadete, y uno de mis compañeros era Raúl Rufino, de Los Tipitos. Ok. Y armamos una banda de pop con él. Pero él ya sabía de música. Él era un capo, vino acá a estudiar música, laburaba de eso, pero vino a estudiar en el conservatorio, era capo total. Componía, cantaba, tocaba la guitarra, una sensibilidad. Aquellos que no sepan, ir a ver a Los Tipitos es encontrarse con 4 músicos que cantan muy bien. Animales. Todos. Son como los Beach Boys, sí, hacen las voces, todo, animales. Hay gente que sabe, se nota. Sabe de verdad, claro. Sí. Y con él fue tu primera agrupación. Claro, tal cual. Yo era el bajista de una banda pop que no estaba buena, pero todo lo que hacía Raúl era genial. Y a partir de ahí, un día él me regala un cassette. Él había flasheado con el blues también. Mirá. Y sabía que yo lo que quería era tocar la guitarra. Y me dice, me regala un cassette de esos, ¿viste los cassettes virgen? Sin nada, sin etiqueta, decía blues escrito en un marcador. Hermoso. Y no sabía quién había ni nada. Y escuché gente que después me di cuenta con el tiempo que eran B.B. King, Sonny Boy Williamson, Muddy Waters, Ike and Tina Turner, cuando hacían blues al principio. Y a partir de ahí se fue un disparador, como si yo toda mi vida hubiera estado esperando eso, ¿viste? Como si algo en mi ascendencia, ¿viste? ¿Y hubo un profe o autodidacta? Hubo una profe primero. Al año que yo estaba estudiando con esa piba, una piba que era muy fanática de Deep Purple. Okay. Entonces fuimos a los bifes, ¿viste? Guitarra eléctrica, nada de comprarme una criolla y hacer folclore, cero, nada. Ya se estaba tirando cuerdas. Él es Richie Blackmore, te lo presento. Claro, o sea, ahí, al hueso. Y entre esa mezclita y el blues me quedó como un gen medio bluesero rockero, que me parecía que estaba buenísimo. Después empecé a estudiar con Miguel Botafogo. Pero al año que estaba estudiando, yo estaba tocando con lo que después, muchos años después, terminó siendo Blues del Sur. O sea... Tuvo un engendro primero, Blues. Hubo un engendro... Estamos hablando de mediados de los 90. De 89, creo. Okay. 89, exactamente. Y llegamos a hacer un primer show con ese nombre. Después la banda mutó. Fueron cayendo los soldados y acá estoy. Soy el único del sobreviviente. De Blues del Sur que tuvo su primera fecha... Tal cual. El 30 ¿cuándo? De agosto del 90. 30 de agosto del 90 debuta la banda. Debuta la banda. Y hacíamos algunos covers, hacíamos temas en castellano, pero que tenían la misma estructura que todos los covers. Un día me di cuenta que... Pero pará, tiene 36 años la banda entonces. Sí, no me vas a acordar. No son 30. No me vas a acordar que me vuelva. Pará, es verdad. No, 92, no 92, pero igual, son 34, qué sé yo. 34. Lo que pasa es que yo no le doy tanta bola a los años de la banda, porque cambiaron tantas cosas, que yo creo que somos una banda en serio desde que grabamos el primer disco, que fue en el 2000. Okay. Igual son 26 años, la puta madre. ¿Y del 2000 hasta acá hay jugadores que no cambiaron? Hay jugadores que fueron cambiando, pero de 2013 para acá, desde que hicimos Volver, que es el anteúltimo disco de estudio, apenas hicimos Volver, cambiamos al baterista y ahí quedó la formación que tenemos ahora, que ya lleva más de 10 años. Lo más estable posible. Lo más estable posible, pero además porque nos une una amistad y pasa algo muy curioso. Todos los que están tocando conmigo en Blues del Sur eran público de Blues del Sur. Ah, eso es fundamental. Eran alumnos de los que tocaban conmigo. Ok. Entonces era como que ya sabían de qué se trataba todo. Y entonces ahí ya hay una cosa que ya somos familia, ¿viste? Y en esa familia y en tantos años, yo siempre digo una frase que a mucha gente no le gusta, que para mí es muy certera, que el rock nacional es muy ingrato. Que nuestro rock nacional es muy ingrato. Porque esta historia de hace 34 años que toco, hace 40 años que toco, qué sé yo, cuando a Memphis le empezó a ir bien, tenían 400 años tocando. Sí, total. Yo los iba a ver a Cemento cuando hacían esa cosa más rústica y barrial. Que muy poca gente sabe que antes de Moscato, Pixie, Fainá, claro, tenían de los 70, venían tocando. Total, claro. Los abuchearon en el Festival Barrock, fue en el 82. Por eso. Porque salían vestidos de camisa y corbata. Entonces, hay como una cosa de resistencia absoluta en nuestro rock, en que el Anderson, 4.000 años. ¿Viste? Claro, para que más o menos asomes la cabeza. Y es el mercado manejándolo todo. ¿A dónde está ese gusto por seguir ensayando, seguir buscando la fecha? Digo, porque claramente no es económico, claramente tiene que ver con algo que te moviliza. Lo describo más como una enfermedad.
Ok. Yo creo que es una especie, está enfermedad / adicción. Es algo que vos sos consciente. Una adicción es una enfermedad, así que estamos en lo mismo. ¿No? Sos consciente de que hay algo que vos no vas a poder dejar de hacer. Yo muchas veces tengo alumnos y todo. No, pero no voy a tocar más, pues estoy re bajoneado, pues no pasa nada con la banda. Bueno, intentalo, hablamos en 15 días. Intentalo, vas a volver porque no podés, porque hay algo que está en el torrente sanguíneo, hay algo que existe. Yo creo que el artista tiene como una necesidad de eso, porque si no salgamos a la calle y fijémonos lo que sería el mundo sin arte, ¿entendés? Te tirás abajo un bondi acá en Corriente y Lambaré, ¿me entendés? Entonces, eso es una necesidad de la cual se aprovecha la gente que tiene decisión, poder de decisión sobre estas cuestiones y especula muchísimo con eso. Por la vocación. El problema de tener una vocación es que, bueno, pero igual te gusta, así que lo vas a seguir haciendo. Sos un profe universitario. Te iba a decir, la docencia es exactamente eso. Exactamente lo mismo. Sos médico del Garraham y vas a dejar morir a los nenes y no. Bueno, entonces te pago 500 lucas por mes. ¿Entendés? Pasa algo entonces, muy similar. En este mundo lleno de perversos hijos de puta que especulan con eso, estamos nosotros igual, remando en petróleo, ¿viste? Pero bueno, nos tocó vivir esta época, qué sé yo. El presente de Blues del Sur habla de un disco nuevo, 2026, que se llama Plan Perfecto. Vamos a escuchar una canción y seguimos charlando con Marcelo Marín, guitarrista de Blues del Sur, espalda de Fakir. Ahora me contás bien de qué se trata esta canción. Blues del Sur está en la casa de la mano de su guitarrista y escuchábamos Espalda de Fakir con una anécdota que quedó fuera del aire, pero que la van a poder ver en nuestras redes sociales. Yo creo que tiene que estar ya. Es todo verdad, tengo testigos. Les tiramos el título, jugó con Milei al fútbol. Después se van a enterar de qué se trata esa anécdota solo a través de @FM La Tribu en Instagram. Búsquenla porque prontamente está. Bueno, acá tuvieron un invitado de los tantos que tiene este disco, sí, un amigo de la casa. Sí, Espalda de Fakir, sí. Ricardo Tapia, claro, amigazo. Él fue productor de uno de nuestros discos, de Brindo Tu Salud, y amigo de la vida. Además, yo toco con él en el otro proyecto paralelo que tiene a la Mississippi, que son los López Tapia. Los López Tapia, que estamos hablando de un gran armoniquista junto a él y vos en la guitarra. Claro, hacemos de vez en cuando, está medio discontinuado el proyecto, pero lo hacemos. Sí, Ricky es una persona que quiero mucho y respeto enormemente. Hablando de la historia del blues, me parece que la Mississippi es una bisagra muy importante en cuanto a la lírica en el blues. ¿Quiénes sí o sí habría que nombrar en la historia del blues nacional? Bueno, vamos a lo obvio. Manal, Papo. El primer Papos Blues me parece que es fabuloso. Yo siempre digo Papos Blues 1, 2 y 3. Yo recomiendo los primeros 3. El 3 me parece fabuloso. Cuando vos ves la fecha de ese disco y ves lo que pasaba fuera del mundo, decís, exactamente. Epa, estamos ahí. Estamos en un país donde todo llegaba 15 años tarde. Y él hacía Jimi Hendrix al mismo tiempo que Jimi Hendrix. Exacto. Y hacía Black Sabbath al mismo tiempo que Black Sabbath. O sea, ahí sacarse el sombrero. De lo que vino después te puede gustar más o menos, porque también todo evolucionó y... Sí, bueno. A mí Riff no me gusta, por ejemplo. Claro, yo no soy fan de Riff, ¿viste? Yo toco en la Plaza de Papo todos los años con los Chevy Rocket, con Blues del Sur y todo. Y me gusta la parte de Papos Blues, ¿viste? Y con Blues del Sur hacemos una versión de Algo ha cambiado, qué sé yo, que no es uno de los hits, ¿viste? Temas. Pero me parece tremendo cómo los tipos tocaban alrededor de un riff y zapaban y salían unos temas con un vuelo increíble. Y después de eso, que son los fundacionales. Bueno, los Memphis, me pareció que la poesía barrial que había en el primer Memphis, después cuando intentaron pegarla, lo cual recontra entiendo, pero se volvieron una banda que parecía más música disco y qué sé yo, pero súper respetable y otro escalón donde te tenés que apoyar sí o sí. Y cuando apareció la Mississippi yo encontré otra vuelta de rosca ahí, ¿viste? En la forma de escribir, de contar las historias. Y más áspero. Yo pienso que Tapia tenía algo tiene en algo su poesía especial, claro, y tenía sobre todo una personalidad. Yo siempre digo, en Blues del Sur tiene 5 discos, o 6 si contamos alguno que otro en vivo, y la palabra nena no existe en esas letras. Y yo no digo que esté mal,
pero digo, yo también estaba cansado de decir, me levanté esta mañana, le pegué 2 bifes a mi germu, me fui con otra, volví y ella me estaba esperando como corresponde, ¿me entendés? Claro. Hay una cosa que no es parte de mi vida y que por ahí era parte de los blues del año 20. Exactamente. Porque hoy en día los artistas de blues también hablan de otra cosa ya, ¿entendés? Pero porque el contexto es otro. Digo, Obviamente. para aquellos distraídos del otro lado, el blues tiene que ver con horarios de trabajo, con esclavizar a los negros, tiene que ver con un montón de cuestiones que sucedieron mucho tiempo en un mundo que ya no existe. Abolió, en realidad no se abolió la esclavitud, se achicó a jornadas de 8 horas, ¿no? Como decía Groucho Marx, pero abolieron los latigazos, no la esclavitud. Pero bueno, seguimos teniendo problemas, pero son diferentes problemas. Hablamos de otra cosa, espalda de Fakir es un poco esto de que uno ya está recontracurtido de un montón de cosas y de plantarse y de no irse sin pelear de ningún lado, ¿no? Este nuevo disco, lo hablábamos fuera de aire, entraron a Romaphonic, ex Circo Beat, y dijeron 1, 2, 3, grabando. Total. ¿La primera vez que hacen esto? Sí, porque la verdad es que hace falta plata para hacer eso. O sea, porque necesitas un buen estudio con un room grande. Y estar cómodo, ¿no? Entrar 2 horas, salir corriendo como los ladrones y te quedó una toma que está sin onda y la tenés que dejar así. Entonces fuimos, mira, hablo de plata y fueron 2 días. No es que nos quedamos a vivir. No salieron corriendo como ladrones, pero más o un menos. poquito se apuraban. Claro, y paradójicamente, que no nos pasó en ningún disco, nos sobraban un par de horas. Y el técnico de grabación nos propuso hacer un blues en toma directa, porque él nos conoce, tocó, es un guitarrista increíble, se llama Néstor Tinaro, tremendamente grosso como ingeniero. Nos propuso hacer un blues toma 1, como si fuera un show en vivo, con todos los climas, zapado y qué sé yo. Y me dice, instrumental, ¿viste? Bueno, mañana lo hacemos, le digo. Y le digo, con alguna condición, venía a tocar vos también. Ah, toca él. Tocá de invitado vos. Entonces yo ahí lo hago, lo hacemos instrumental. Y me fui a dormir medio instrumental con las cosas que están pasando. Y estábamos tocando en Romaphonic. Entonces hice un tema que se llama Roma Blues, que describe la situación actual justamente como es una el tema nueva Roma. Es el ¿no? tema de más coyuntura. Porque el blues Claro. también siempre tuvo, y hay que decirlo, tuvo denuncia desde el vamos, Desde siempre. que empieza, el blues es una denuncia. Claro. El blues es una denuncia de maltrato, de injusticia, ¿viste? A mí me causa un poco de gracia cuando aparecen los bluseros de derecha en redes, me hacen reír un montón, ¿no? ¿Hay bluseros de derecha? Ay, no es como sabía. un alfajor de pollo, ¿viste? Es algo raro. pero hay, ¿viste? Y me llama la atención porque es como no entendiste la letra, no entendiste la historia. Claro. Entonces, bueno, ahí le puse letra y salió el Roma Blues, que es un tema que recomiendo a la gente que lo escuche en plataformas. Por radio no se puede pasar porque dura como 10 minutos. La semana que viene, yo los jueves en este programa solo ponemos música en nuestro idioma. La semana que viene lo voy a poner entero. Qué grande. Porque pongo canciones largas. Amo las canciones largas. Hay que tener coraje para hacer eso en radio. No, pero en acá se puede. Ah, sí, puse Zeppelin en vivo, una que hacen un medley que dura 23 minutos, lo puse, que es espectacular. Escuchame, Marce, y todos estos años la escena del blues también tuvo sus altibajos. Y vos los altibajos y tocando con otra gente. Hablabas, para aquellos que no sepan, tocaste mucho tiempo con el Toti de Jóvenes Pordioseros, tocaste con Tapia también. ¿Esos recorridos en algún momento te hicieron repensar Blues del Sur? ¿O tuviste alguna vez muy cerca de decir, listo, soy músico sesionista a la mierda? Eso no puedo, porque yo soy antes que guitarrista, compositor. Entonces el compositor, cuando se pone en plan sesionista, sufre, porque hay algo que quiere decir y no puede. Okay. Entonces, a mí siempre me quedaron cosas por decir. Ahora estamos pensando en hacer un disco nuevo, tengo 40 temas para adelante, recién estoy presentando ya tengo otro, ya estamos ensayando temas nuevos con Blues del Sur. Okay. Cuando vos empezás en esa historia, vos tenés cosas para decir. Entonces, hablar por boca de otros siempre es difícil. Yo no sirvo para tocar en banda de cover. Soy un pésimo sesionista, he tocado con gente que le gustaba como yo toqué y me acomodé a sus proyectos y ellos también se acomodaron a mí, porque la verdad que si vos escuchás los shows que hice con el Toti, los temas de Jóvenes Pordioseros yo los tocaba como me parecían a mí que eran, obviamente sí, respetando con tu cosas, impronta. pero con mi impronta, porque hay guitarristas que son excelentes calcando a otros guitarristas, ¿viste? Y a mí la verdad no me sale eso. Entonces yo sabía, Blues del Sur tuvo algunas pausas, pero yo sabía que no podía parar, no puedo parar con eso. Entonces, salvo que vayas a una banda donde también compongas, ¿viste? Pero la verdad que no, y nunca
prioricé el laburar por encima de la necesidad de crear, ¿viste? Pero no es que soy mejor o peor que nadie. Yo no lo puedo hacer. Sí, es lo que Tengo te muchos sale. amigos que lo hacen y súper bien. Pero ¿viste? tenés un respeto para con tus deseos. Esa, qué linda definición esa, exactamente, eso es, porque en definitiva lo que te mueve es eso, ¿viste? O sea, nos movemos atrás del deseo, el deseo se empieza a convertir en una necesidad, ahí nos ponemos complicados, y si esas cosas no están, se complica todo el resto, ¿viste? Las diferentes vicisitudes de la vida, ¿estuviste enojado con la música? Sí, y en parte vivo Porque un poco enojado con la música. Hay algo vuelvo a la frase anterior esta de que el rock nacional es un poco ingrato. Yo me cansé de conocer músicos como Javier Martínez, que lo entrevisté muchas veces, que están enojadísimos y que se mueren enojados, loco. Y vos decís, qué injusto que este tipo esté enojado. Es injusto, es muy injusto. A veces por búsqueda de reconocimiento o a veces porque son invisibles. Y vos decís, ¿viste? Total. Y pasó con músicos de Box Day, y pasó con muchos. Claro. Pasa con el 99% de los Claro. músicos. Acá hay 2 o 3 músicos que no pueden caminar por la calle porque los conoce todo el mundo. Y después los demás son gente que anda con la mochilita y te los cruzás y a veces hasta tan sorprendido de que uno los reconozca por la calle. ¿Entendés? Pero hay que eso, sacarse ese enojo para poder seguir. Sí, el enojo, no, yo digo, enojado no estoy enojado. Si estoy enojado con la música por algo, no es por mí. Claro. Yo no siento que yo merezco mucho más de lo que tengo. Okay. Sino que veo que le dan un Grammy a Bad Bunny solamente porque le cae mal a Trump. ¿Entendés? Entonces, como respuesta, me parece políticamente súper bien, pero nos olvidamos de la música. Y los chicos, los que están escuchando ahora, y no voy a la fácil de pegarle al reggaetón. Dentro del rock, falta letra, falta posición, el rock se volvió reaccionario en un montón de cosas. El rock mainstream se tiró a hacer la plancha y hace lo mismo hace 20 años. Entonces, sacando honrosas excepciones, también patina por ese lado. Y patina porque la industria se mete de una manera, volviendo a lo que decíamos antes, jugando con tu vocación y la necesidad tuya por poder vivir de esto. La banda que nombré antes, estaban los ejecutivos de la compañía que entraron y decían, no, mucha música, muy largo el tema. Escúchame, nosotros pagamos por segundo la pauta en radio. Si haces un tema de 4 minutos, suena una vez. Y si haces uno de 2 minutos, suena 2 veces. ¿Vos qué querés? Claro. Lo escuché yo. Entonces, ahí es donde es difícil. Tampoco les va a echar la culpa al músico por volverse comercial. Pues si no, la otra es manejar un Uber. Entonces decís, bueno, laburamos de esto, qué sé yo. Ahí me genera un poco más de enojo la calidad de lo que se escucha. Porque creo que hay chicos, hay una generación a la que no le llega. O sea, en este país el número 1 del ranking en algún momento fue Serú Girán. Sí. Espineta Jade. No eran para músicos que salían del conservatorio. La gente escuchaba eso, las radios pasaban eso. Entonces hoy en día pasás pibes que no pueden afinar la línea de la voz con la del saxo y se tiran a hacer un unísono y lo hacen desafinado y no lo afinan ni con autotune en 2026. Entonces decís, bueno, qué lástima. Estamos en un problema. Estamos en un problema. Pero por suerte siguen existiendo bandas que tocan en vivo y que hacen su música y dejan fluir su deseo. Semana que viene, jueves 16 de julio, Blues del Sur va a estar tocando en el Roxy, de entradas a través de Passline, si no me equivoco. Más que recomendable, que lo diga yo queda feo porque es amigo y lo vi un par de veces en vivo y les vuela la peluca, pero si quieren buscar una banda de rock, vayan a verlo. ¿Qué van a estar presentando? El disco, calculo yo. Presentamos Plan Perfecto y hacemos como medio clásicos de la banda. Somos una banda que no hace cover porque ya se convirtieron en clásicos muchas canciones que nosotros tocábamos, la gente canta mucho los temas, contrariamente a lo que uno imagina de una banda de blues. Porque aclaremos también, no somos ni en pedo una banda de blues tradicional. No. Ya somos más una banda de rock que una banda de blues. Se llama Blues del Sur porque cuando empezamos sí hacíamos eso, pero fue cambiando mucho. Muchas gracias por acercarte hasta la radio. La verdad que es un lujo, un lujo. Y que existan estos espacios para bandas como nosotros es fundamental.